La casa se alzaba solitaria en la ladera, rodeada de una vasta extensión de bosque que parecía tragarla poco a poco. El sol se despedía lentamente, dejando atrás un cielo gris que se tornaba más denso con cada minuto que pasaba. El aire, cargado de humedad, se volvía más espeso conforme caía la noche. El viento, aunque suave, arrastraba consigo un eco lejano de hojas secas que crujían bajo su paso, como si algo las pisotease con cautela, siempre un paso atrás, acechando. Mason había regresado después de años, atraído por la necesidad de conectar con sus raíces. Pero, al pisar nuevamente el suelo de su abuelo, algo se sentía diferente. La casa, de madera envejecida, había sido siempre un refugio en su niñez, pero ahora, al mirarla, parecía más una sombra de lo que alguna vez fue. Las ventanas, abiertas para dejar entrar el aire cálido del atardecer, se balanceaban suavemente con el vaivén del viento. Pero algo en el crujido de las tablas de la casa era más siniestro que en sus recuerdos, como si la madera misma estuviera susurrando secretos que él no estaba listo para escuchar. El silencio era profundo, interrumpido solo por los leves murmullos de la naturaleza, pero cuando la noche finalmente se asentó, el sonido de los grillos y el viento pareció apagarse, dejando atrás una calma inquietante, casi palpable. Mason cerró los ojos, sintiendo que el aire se hacía más pesado, como si el mundo entero estuviera contenido en una pausa, esperando algo. El tiempo parecía haberse detenido en ese lugar, como si hubiera quedado atrapado entre las grietas de la realidad. Algo lo observaba, algo que estaba más allá de la quietud nocturna, algo que nunca había notado antes. Esa noche, después de la cena, Mason no podía dormir. El aire en la casa estaba viciado por el olor a tierra mojada y madera quemada, el mismo olor que siempre había sentido al visitar a su abuelo, pero ahora parecía más denso, como si el tiempo hubiera dejado una huella en el aire. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila, y eso lo inquietaba. A pesar de estar rodeado por las sombras del lugar que había conocido de niño, había algo en la atmósfera que lo hacía sentirse como un extraño. Algo se movía en las sombras, o quizás no se movía en absoluto, pero esa quietud le resultaba inusualmente opresiva. Miró hacia el exterior por la ventana, y en la oscuridad, los árboles parecían estar demasiado quietos, como si esperaran algo. El crujir de las ramas bajo el peso del viento ya no sonaba natural. Algo estaba fuera de lugar. A lo lejos, un par de ojos brillaron brevemente entre los arbustos, pero cuando intentó concentrarse, desaparecieron tan rápido como habían aparecido. Un animal, pensó, pero la duda comenzó a formarse en su mente. Los animales no se mueven de esa forma, no en esa quietud. La luz de la luna proyectaba sombras largas y distorsionadas en el jardín, y aunque la luna siempre había sido una presencia familiar en sus noches de verano, esa noche tenía un tono extraño, más frío, como si lo observase desde otro lugar. En ese momento, Mason sintió que algo le pesaba sobre el pecho, una sensación de desorientación que no lograba sacudir. La casa no solo lo rodeaba físicamente, sino que también parecía invadir su mente, acaparando cada rincón de sus pensamientos. No podía explicarlo, había pasado años fuera, pero este regreso debía ser solo para recordar lo que conocía, lo que siempre había sido. Sin embargo, el lugar le era ajeno ahora. Al principio pensó que tal vez era la soledad lo que lo afectaba, pero esa idea se desvaneció tan pronto como escuchó el crujir de algo en el techo, algo que no debería estar allí, como si un animal estuviera caminando por el tejado, con pasos pesados y algo torpes. Mason se levantó de un salto, su corazón acelerado, y se acercó a la ventana, observando con atención el techo de la casa. No había nada, pero el sonido persistió, como si alguien o algo estuviera allí, moviéndose de un lado a otro, observando. Volvió a sentarse en la cama, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de su mente. Algo no estaba bien. ¿Qué era ese sonido? ¿Y qué era lo que había visto entre los árboles? Un brillo fugaz, casi un destello, pero no lo suficiente como para identificarlo. Pensó en llamarlo una alucinación, un simple efecto de la oscuridad, pero algo dentro de él le decía que no lo era. Algo lo observaba, y no se trataba solo de los animales del bosque. La noche avanzó con una sensación de opresión creciente. El silencio se había adueñado del lugar, algo tan ajeno al bullicio de la ciudad en la que había vivido durante años. No podía dejar de mirar hacia la ventana, hacia la oscuridad del jardín. Algo lo llamaba, algo que lo empujaba a ir allí. Se levantó de nuevo, esta vez sin pensar demasiado.
Se acercó a la ventana y la abrió ligeramente, dejando que el aire frío de la noche entrara en la habitación. El viento se coló con fuerza, y con él un olor desagradable, algo rancio y podrido, como carne en descomposición. Mason se sobresaltó y se apartó de la ventana de inmediato, pero el olor persistió en el aire, envolviendo la habitación. La respiración de Mason se volvió más pesada. Miró alrededor, buscando alguna explicación, pero nada hacía sentido. Pensó en el perro, Checkers, ese viejo amigo de la infancia que solía correr por el jardín, pero ahora algo parecía faltarle a la imagen, algo que no podía identificar. Decidió que debía salir al jardín, que debía ver por sí mismo qué estaba sucediendo, y aunque la sensación de malestar lo envolvía, también sentía una extraña urgencia, como si no pudiera ignorar lo que estaba sucediendo. Con cautela, Mason salió de la casa, cruzando el umbral hacia el frío de la noche. El aire estaba denso, impregnado por esa mezcla nauseabunda, y el suelo crujía bajo sus pies. A lo lejos, entre los piermes, otra mezcla nauseabunda, y el suelo crujía bajo sus pies, y el aire estaba denso, Marendad estaba denso, árboles. Podía distinguir figuras borrosas, pero nada era claro. Nada tenía definición. Algo se movía entre ellos, y en ese instante, Mason sintió el peso de los ojos, esos ojos invisibles que lo observaban. No podía verlos, pero sabía que estaban ahí, fijados en él. De repente, un sonido rompió la quietud. Un leve rasguño, tan leve que parecía haber sido causado por una uña sobre metal. Venía de la ventana de la casa, donde un sonido inconfundible recorría el aire, como si algo o alguien estuviera intentando rasgar el cristal. Con el corazón en la garganta, Mason corrió hacia la ventana y la cerró de golpe. Miró alrededor y vio cómo las sombras parecían alargarse y moverse con vida propia. La casa ya no estaba como antes. Ya no era el lugar acogedor de su infancia. Ya no había paz. La imagen del perro, Checkers, vino a su mente con una fuerza arrolladora. Algo estaba mal con él. Algo estaba mal con todo. La misma figura borrosa que había visto a través de la ventana, que había detectado en las sombras, ahora parecía moverse con una precisión inquietante. No se trataba solo de una presencia. Era algo más. Algo que se había colado entre las grietas de la realidad, deslizándose en su vida, imitando lo conocido, lo querido. Mason retrocedió hacia la casa, pero cuando miró hacia el jardín, algo se le clavó en la piel. Un par de ojos brillaron en la oscuridad. No eran los ojos de Checkers, no lo podían ser. Eran demasiado grandes, demasiado fijos, algo que no debía estar allí. Regresó a la casa de inmediato, su respiración entrecortada, y cerró la puerta detrás de él, pero no importaba cuán fuerte la cerrara. El eco de esos ojos y la sensación de que algo lo observaba, lo perseguía, permaneció en su mente. La casa ya no le ofrecía seguridad. No había refugio en esos muros. Y mientras la noche se hacía más profunda, la ansiedad de Mason comenzó a transformarse en algo más sombrío. Un miedo irracional, como si su mente comenzara a colapsar bajo el peso de lo que había descubierto. Algo estaba fuera de lugar. Algo estaba muy mal. La madrugada llegó como un manto pesado, hundiéndolo aún más en esa sensación de irrealidad. Mason se sentó en la cama, los ojos fijos en la ventana, que aún permanecía cerrada, como si el mundo fuera un sueño del cual no pudiera despertar. El frío penetraba las paredes, y aunque las mantas cubrían su cuerpo, no podía dejar de temblar. Los ruidos de la casa, los crujidos de la madera, ya no eran los mismos. Había algo más en esos sonidos, como si algo dentro de las paredes estuviera moviéndose, algo que no debía estar allí. Respiró profundamente y, por un segundo, las sombras parecieron acercarse más, como si el mismo aire estuviera a punto de tragárselo. Las sombras, los ojos, el olor, todo comenzaba a retorcerse en su mente. No podía dejar de recordar los momentos en que miró a través de la ventana, cuando el perro, ese perro extraño que había regresado, lo observaba con esos ojos vacíos, como si estuviera esperando que él diera el paso siguiente, como si lo conociera, como si lo hubiera estado observando toda su vida. ¿Qué era eso? ¿Qué estaba sucediendo? No podía pensar con claridad. Cada vez que intentaba ordenar sus pensamientos, algo en su mente se rompía, se desmoronaba. La realidad
Ya no tenía forma, ni lógica. Todo lo que pensaba que sabía se estaba desvaneciendo, como arena entre sus dedos. Los muros de la casa se alzaban más altos, como si estuvieran aplastándolo, y el aire se volvió cada vez más pesado, más denso, como si la misma atmósfera estuviera distorsionada, torcida. Mason se levantó, como impulsado por una fuerza que no comprendía, y salió a la sala. Los relojes ya no marcaban las horas. Se deslizaban en el tiempo, como si la propia noción de tiempo hubiera dejado de existir. El tic-tac era errático, desigual, como si el tiempo mismo estuviera experimentando algún tipo de tormenta cósmica. La luz de la luna, que entraba a través de la ventana, parecía deformarse. Ya no era una luz pura, sino algo sucio, turbio, como si no viniera del cielo, sino de un lugar más oscuro, más profundo. Caminó hacia la puerta, como si algo lo estuviera empujando, como si tuviera que salir, como si lo que estaba esperando fuera algo fuera de este mundo. El aire en el jardín parecía estar estancado. Las hojas de los árboles se movían solo por un leve susurro, pero el suelo, parecía respirar. Podía sentirlo bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera viva, pulsando. Un sonido extraño surgió, una especie de canto distante, un susurro que no era humano, pero que parecía llamar su nombre, acercándose con rapidez. Mason escuchó, pero no era su voz, no era una voz humana. El jardín, que antes parecía simple, ahora parecía un laberinto de sombras que se alargaban y se retorcían en formas imposibles. Los árboles se doblaban hacia él, como si intentaran atraparlo. Algo estaba profundamente equivocado, como si hubiera cruzado una línea invisible que separaba lo normal de lo que no tenía forma. Unos pasos ligeros lo hicieron detenerse. Eran pasos humanos, pero no humanos. Algo se movía a su alrededor, entre los árboles, arrastrándose, esperando. Algo en sus entrañas le decía que no debía mirar atrás, que lo que lo seguía no era algo que debía ver. Pero sus ojos se desplazaron hacia atrás y ahí estaba. La figura, como una sombra extendida, era alta, muy alta. No era humana, no podía serlo. Su cuerpo se arrastraba como si estuviera imitando una forma humana, pero no lo era. Los brazos largos, desproporcionados, arrastrándose por el suelo, sus piernas, como patas de animal, demasiado torcidas, sus ojos, grandes, vacíos, opacos, brillaban con un resplandor débil, casi como si la luz de la luna se estuviera filtrando a través de algo muerto, algo que no podía estar vivo. Mason retrocedió, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado. El ser, ese, cosa, se acercaba lentamente, imitando los movimientos de una persona, arrastrando un pie detrás de otro, con esa mirada vacía clavada en él. «Déjame entrar», susurró, pero no era una voz. Era algo peor que eso. Era un susurro de todas las voces que Mason había escuchado en su vida, las voces que lo llamaban, las voces que lo acechaban. El aire se hizo más pesado. ¿Era él? ¿Era la casa? ¿Era algo fuera de lugar? No podía entenderlo. Su mente comenzaba a desmoronarse, a fragmentarse. La casa ya no estaba ahí, los árboles ya no eran árboles, la luna ya no era luna. Todo estaba envuelto en una niebla espesa, una niebla que lo envolvía, lo tragaba. Los muros de la realidad comenzaban a desvanecerse, como si todo el espacio alrededor de él se estuviera desintegrando, revelando una vasta oscuridad, una oscuridad sin fondo. Mason ya no estaba seguro de dónde comenzaba él y dónde terminaba el vacío. ¿Era real? ¿Era todo un sueño? ¿O era la realidad misma la que estaba cambiando frente a sus ojos? Miró nuevamente al ser que se acercaba y vio algo en sus ojos, algo que lo paralizó aún más. No era maldad, no era rabia, era vacío, un vacío tan vasto que parecía absorber todo lo que tocaba. Una conciencia de la nada, algo más allá de la comprensión humana. La verdad detrás de todo, algo que no debería ser visto, algo que no debería existir, algo tan antiguo que se extendía más allá de la comprensión de cualquier ser humano, un ser que había estado allí antes de la creación misma, que existía entre las grietas del universo, esperando. Y ahora estaba aquí, frente a él, en su propia casa, esperando a ser reconocido. De repente, todo se desvaneció.
No había jardines, no había casa, no había bosque, solo un vacío insondable, un mar de estrellas rotas. Algo rompió la tela misma de la realidad y Mason se sintió caer en la oscuridad, arrastrado por algo más grande que él. La sensación de estar en un lugar donde las leyes de la física no existían, donde el tiempo y el espacio eran simples ilusiones. Ya no sentía su cuerpo, solo la sensación de caer hacia la nada, sin final, sin esperanza. Esto es lo que somos, escuchó, y la voz era la misma que había escuchado antes, pero más profunda, más resonante, como si viniera de todas partes a la vez. Lo que nunca quisieron que supieras, lo que está esperando. Y Mason supo, en ese mismo instante, que no había escape. La verdad estaba allí, en la vastedad de la oscuridad, y ya no podía ignorarla. La revelación lo consumió. Ya no era el mismo. Ya no era un hombre. Había tocado la conciencia misma del universo, y el conocimiento lo había destrozado. Lo que había descubierto no tenía forma. No podía comprenderlo. No podía entenderlo. Había cruzado la línea, y ya no había vuelta atrás. Ahora, él también era una sombra, una extensión de esa oscuridad. Y la casa, los árboles, la luna, todo era solo una ilusión que se desvaneció en cuanto la verdad fue tocada. Y cuando se dio cuenta de esto, ya era demasiado tarde. Él también había sido devorado por la nada. Mason despertó en la misma casa, pero ya no era la misma. La luz que se filtraba por las ventanas ya no tenía calor. La atmósfera era densa, opaca, como si el aire mismo estuviera atrapado entre las grietas de la realidad. Los crujidos de la madera, los sonidos familiares que antes lo tranquilizaban, ahora parecían ecos vacíos, distorsionados. El espacio que conocía ya no tenía forma. Todo estaba desvaneciéndose, como si él mismo fuera una sombra que se deslizaba entre los pliegues de una realidad rota. La casa parecía intacta, pero en su interior algo había cambiado. El vacío que había sentido esa noche, esa sensación de ser observado, ahora era parte de él. No podía escapar, no había refugio en lo que antes era familiar. El terror que lo había perseguido comenzó a mezclarse con la aceptación de una verdad mucho más grande, mucho más aterradora de lo que había imaginado. La oscuridad que había tocado, esa vasta ignorancia que se extendía más allá de la comprensión humana, ahora lo habitaba. Salió al jardín, y la tierra bajo sus pies no era la misma. El suelo, una vez sólido y confiable, parecía más blando, como si la misma tierra se estuviera desmoronando. Las sombras de los árboles no se movían como antes. Ahora, parecían extenderse y retorcerse, formando figuras que no deberían existir. La sensación de estar atrapado en un lugar ajeno, entrelazado con algo que no podía comprender, lo consumía. El aire, que había sido fresco, ahora estaba cargado, pesado. Las sombras, antes meras proyecciones de la noche, ahora parecían tener vida propia, como si lo estuvieran observando, esperando. Se giró hacia la casa, buscando alguna señal de lo que había sido, pero lo que vio fue solo una forma vacía, un cascarón de lo que una vez fue su refugio. La verdad que había tocado, esa revelación, lo había dejado irreparablemente marcado. Ya no podía ver el mundo como antes. La realidad misma se desmoronaba, dejando al descubierto un abismo que se extendía sin fin. Los ecos de esa voz, de esa presencia en la oscuridad, seguían resonando en su mente. «Déjame entrar», susurraba una y otra vez, como si la casa misma fuera una trampa, una ilusión que lo mantenía prisionero. Ya no podía diferenciar lo que era real de lo que no lo era. ¿Era él quien estaba atrapado dentro de la casa? ¿O era la casa la que lo había atrapado a él? Los muros ya no ofrecían seguridad, solo distorsión, solo vacío. Mason intentó caminar, pero algo lo detenía. La tierra bajo sus pies ya no era solo tierra. La sensación de que todo lo que tocaba se desmoronaba, que todo lo que veía se alejaba, lo envolvía. El jardín, el suelo, todo parecía irreal. Y mientras miraba las sombras moverse, la verdad comenzó a sentarse en su mente. Algo que ya no podía ignorar. Aquello que había tocado en la oscuridad. Esa entidad no estaba solo en el jardín ni en la casa. Estaba dentro de él. Había cruzado la línea y ahora no podía regresar. El reloj en la sala comenzó a sonar nuevamente, pero ahora el sonido era diferente, distorsionado,
como si se hubiera convertido en parte de esa misma distorsión de la realidad. El tiempo ya no fluía como antes. Todo estaba atrapado en un ciclo roto. El sonido de las agujas girando rápidamente en su mente lo desconcertó aún más. La realidad, el tiempo, la percepción misma, todo estaba desmoronándose a su alrededor, como una ilusión que nunca existió. Se acercó a la ventana, pero lo que vio a través de ella no era el jardín. Vio la vastedad del espacio, el vacío infinito más allá de la casa, algo que no pertenecía a este mundo. El vacío lo llamaba, lo atraía. Todo lo que había conocido y entendido se desintegraba ante sus ojos. El miedo ya no provenía solo de lo que veía, sino de lo que sabía. El universo era un vasto abismo de oscuridad y verdad incomprensible, y ahora era parte de él. Mason se giró hacia la casa, su cuerpo ahora vacío, arrastrado por una fuerza que ya no podía controlar. Sabía que no había regreso. Sabía que había cruzado una línea de la que no podía escapar. La casa, el jardín, todo lo que conocía ya no tenía sentido. Ahora solo quedaba el vacío, el abismo infinito al que había sido condenado. El eco de esa voz, de esa presencia que lo había seguido, seguía resonando en su mente. Lo que aprendiste no puede ser olvidado, le susurraba la oscuridad, y Mason comprendió, con una claridad aterradora, que no importaba cuánto intentara huir, ya estaba dentro de él, ya no era el mismo. Y mientras la casa se desvanecía en la oscuridad, una sola pregunta lo atormentaba. ¿Había alguna vez un antes? La respuesta permaneció allí, sin ser dicha, en el abismo del vacío, y Mason, ahora consumido por lo que había aprendido, solo pudo seguir adelante, sin saber si el mundo que conocía alguna vez había sido real. La duda lo devoraba, y con ella, el terror de lo que nunca podría comprender.